una vez con el último tema del día de hoy, que es el transporte de gases. La verdad es un tema súper breve, muy pequeñito, y yo creo que pues nos lo vamos a echar muy rápido, ¿ok? Para empezar, ahí cambió. El contenido que vamos a ver en esta plática va a ser, pues, enfocarnos principalmente en el transporte del oxígeno, en el cual veremos la estructura de la hemoglobina, algunos estados de la hemoglobina, la curva de disociación del oxígeno con la hemoglobina y qué condiciones modifican esta curva de disociación de oxígeno y hemoglobina. Y finalmente, el transporte del dióxido nos vamos a enfocar principalmente a los diferentes tipos de transporte del dióxido de carbono, ya que a diferencia de la hemoglobina, este gas se transporta, tiene digamos que una mayor cantidad de formas en las que puede ser transportado, ¿ok? Entonces, pues vamos a empezar con el transporte del oxígeno. Para empezar, hay que recordar un poco, pues, nuestro circuito respiratorio, ¿no? Recording in progress. Hay que recordar que nosotros al inspirar, pues ingresamos una mayor cantidad de oxígeno a nuestros alvéolos. Y finalmente este oxígeno lo que va a hacer es ingresar a mis capilares, en los cuales van a ser transportados a través de la hemoglobina hacia mis tejidos periféricos. En la célula va a usar como tal este oxígeno para producir ciertas reacciones químicas y finalmente poder obtener energía. Y algunos desechos de estas reacciones van a ser tanto el dióxido de carbono como el agua. Posteriormente, el dióxido va a ingresar a nuestros capilares venosos y van a regresar hacia nuestros pulmones, en donde nosotros vamos a expirar en forma de dióxido de carbono. ¿Ok? Bueno, ahora sí vemos esta imagen que está a la derecha. Nosotros vemos que en el extremo arterial de la arteria pulmonar nosotros vamos a tener una baja concentración de oxígeno, aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Y conforme esta sangre va avanzando hacia el extremo venoso, esta sangre se satura hasta un 97% aproximadamente para posteriormente seguir su trayecto hacia la circulación sistémica. El oxígeno se va a transportar de dos formas. Puede ser oxígeno difundido en el plasma o unido a la hemoglobina. Este oxígeno, digamos que está libre en el plasma, la verdad es muy poco, es alrededor del 2%, y por lo cual pues nosotros podemos ignorar su presencia y nos vamos a enfocar en la otra estructura importante que es la hemoglobina. Y como tal, la hemoglobina es esta molécula que vemos en la imagen con el inciso D, la cual es un tetrámero de moléculas que son los monómeros de hemoglobina. Estos tetrámeros pues van a ser 4 estructuras y cada monómero va a estar formado por un grupo hemo y una globina. La globina es esta parte proteica, la cual puede variar el tipo de cadena, puede ser cadena alfa, cadena beta, cadena delta, que veremos más adelante. Y el grupo hemo es como tal esta estructura que vemos en la tercera imagen. Este hemo se compone por un ion metálico, que es quelado, y 4 grupos pirrólicos. Estos grupos pirrólicos lo que van a hacer finalmente es que van a formar un anillo y en medio de ese anillo se va a unir este ion quelado. En el caso de la hemoglobina, este ion va a ser el hierro, pero en un estado férrico, es decir, FeO2, a diferencia del, ferroso, ¿ok? Esta unión, ya cuando nosotros tenemos oxígeno y nuestro grupo hemo, esta unión va a propiciar que se puedan absorber ciertas ondas de longitud. Esas ondas de longitud van a ser las que le van a proporcionar ese color rojo intenso a la sangre arterial, la cual va a estar mayormente saturada con oxígeno. Muy bien. Nosotros en la hemoglobina vamos a tener 2 estados, un estado tenso y un estado relajado. Estos 2 estados van a variar conforme la afinidad de la hemoglobina. Nosotros vamos a tener un estado tenso cuando cuando la hemoglobina tenga una menor afinidad o una baja afinidad hacia el oxígeno. Y un estado relajado cuando esta afinidad es alta. Y esta afinidad va a variar ya que debido a las diferentes concentraciones de oxígeno
Estas van a ejercer ciertas fuerzas en los residuos de histidina de mis cadenas, ya sean alfa o beta. Estos residuos de histidina se van a unir con las moléculas de oxígeno y lo que van a hacer es que van a aplanar a la molécula de hemoglobina y por lo tanto la van a transformar de un estado tenso hacia un estado relajado de alta afinidad. Ahora, no toda la hemoglobina que nosotros tenemos es totalmente funcional. También en nuestra circulación vamos a tener otro tipo de hemoglobina, la cual es llamada methemoglobina. Esta methemoglobina normalmente abarca el 1.5% de toda la hemoglobina total, es decir, es muy poca. Y esta methemoglobina se puede producir por 3 mecanismos: por mutaciones en las globinas, por deficiencia de la methemoglobina reductasa y la oxidación del ion del hierro a un estado férrico. Ok, es que ando con problemitas acá. Bueno, lo que va a pasar con esta methemoglobina, imagínense que el hierro normalmente está en un estado ferroso, es decir, FeO2. Cuando ese hierro interacciona con el oxígeno va a oxidar ese hierro, lo que va a producir un cambio conformacional en la molécula de hemoglobina y va a disminuir la afinidad por el oxígeno. Nosotros, como un mecanismo protector, tenemos una enzima que se llama methemoglobina reductasa. Lo que hace esta methemoglobina reductasa es que vuelve a reducir a esa molécula de hierro y lo transforma de ion férrico a un ion ferroso, aumentando así la afinidad de la hemoglobina. Estos 3 mecanismos, por ejemplo, la mutación de las globinas se da debido a unas malas conformaciones en las cadenas de hemoglobina, las cuales aumentan la interacción entre el oxígeno y el hierro, produciendo este cambio o esta oxidación del ion hierro. También nosotros podemos tener deficiencias de la methemoglobina reductasa, es decir, esta enzima puede estar carente en nuestro sistema y por lo tanto disminuir la reducción de este hierro y aumentar la expresión de la methemoglobina. Al final de cuentas, lo que va a hacer la methemoglobinemia es que va a aumentar la concentración del estado férrico y por lo tal va a disminuir la captación de oxígeno, llevándonos pues obviamente a una disminución en el aporte de oxígeno en los tejidos periféricos. Ahora, nosotros vamos a tener diferentes tipos de hemoglobina dependiendo de las cadenas. Cuando empieza la producción de eritrocitos, la eritropoyesis en el saco vitelino, nosotros vamos a tener 3 tipos de hemoglobinas y estas van a ser las hemoglobinas embrionarias, las cuales estamos viendo en esta tabla. Va a ser la Grower tipo 1, la Grower tipo 2 y la hemoglobina Portland. Estas van a tener diferentes cadenas, pueden ser cadenas alfa, cadenas epsilon y cadenas gamma. Posteriormente, cuando la eritropoyesis se lleva hacia el hígado y hacia el vaso, nosotros vamos a tener la hemoglobina fetal. Y la hemoglobina fetal va a estar compuesta de 2 cadenas alfa y de 2 cadenas gamma. Posteriormente, ya en la vida postnatal, nosotros vamos a volver a tener este cambio en la expresión de la hemoglobina y vamos a tener 2 tipos de hemoglobina: la hemoglobina A1 o hemoglobina de los adultos y la hemoglobina A2. Ahora, de entre estas 2 hemoglobinas, la predominante por excelencia va a ser la hemoglobina A1, la cual va a estar conformada por 2 cadenas alfa y por 2 cadenas beta, mientras que la hemoglobina A2 solo se va a expresar en el 2.5%, y esta está conformada por 2 cadenas alfa y por 2 cadenas delta. Ahora, de este lado, nosotros vamos a tener diferentes subtipos de hemoglobina A, por ejemplo, la hemoglobina A1, la A1B y la A1C. Estos diferentes tipos de hemoglobina se deben a ciertas variaciones en la molécula de globina de la cadena en la molécula de hemoglobina, y principalmente me gustaría hacerles hincapié en esta hemoglobina, en la hemoglobina A1C, ya que si ustedes recuerdan un poco, nosotros podemos solicitar la hemoglobina A1C para poder determinar si el paciente pues, padece diabetes, ¿no? Esta expresión de la hemoglobina A1C en los pacientes diabéticos se produce debido a que en este tipo de enfermedad, bueno, en la diabetes, hay una sobreexpresión de una enzima que es la glucosa 6-fosfatasa. Al aumentar la actividad de la glucosa 6-fosfatasa,
como que altera la estructura de la hemoglobina tipo A o de las cadenas A y aumenta la expresión de la hemoglobina A1C. Es por eso que pues, nosotros la podemos solicitar si sospechamos de un paciente diabético. Ahora, no todas las hemoglobinas que nosotros podemos tener son funcionales. También hay ciertos tipos de hemoglobina los cuales pueden causarnos patologías. Entre ellas está la hemoglobina S. Y esta hemoglobina S se debe a un cambio en una base de valina a glutamato en la cadena beta principalmente. Y este tipo de hemoglobina nos puede causar un cuadro llamado crisis drepanocítica, la cual se caracteriza por dolor, por insuficiencia renal y por hemorragia retiniana. Lo que va a pasar con este tipo de hemoglobina es que la molécula o la cadena beta que se encuentra mutada se va a cristalizar o no va a ser muy flexible. Y como ustedes sabrán, pues los eritrocitos tienen que ser flexibles para poder atravesar todos los lechos capilares. Entonces, si mis eritrocitos se vuelven menos flexibles o más rígidos y aparte las proteínas que están en el interior se cristalizan, pues obviamente me van a producir un proceso de hemólisis. Y este tipo de hemólisis, bueno, este tipo de hemoglobina nos puede llevar a una anemia hemolítica perniciosa, ya que pues la vida media de los eritrocitos va a disminuir a menos de 20 días. Hay que recordar que pues la vida media normal de los eritrocitos puede ser de hasta 120 días, ¿no? Entonces sí vamos a tener ahí una deficiencia en cuanto a los eritrocitos. Ahora, también vamos a hablar un poco de la curva de disociación del oxígeno con la hemoglobina. Y si ustedes se dan cuenta, esta curva tiene como una forma de S itálica, ¿no? Es decir, no es totalmente recta, sino que tiene una forma de S. Esta forma de S se debe a la afinidad que va teniendo la hemoglobina conforme se va saturando. Como decíamos, ¿no? Vamos a tener un estado tenso, el cual no va a ser afín al oxígeno, y un estado relajado, el cual va a ser muy afín al oxígeno. Pues precisamente esta curva se dibuja así debido a las diferentes afinidades del oxígeno con la hemoglobina. Normalmente, la capacidad máxima que nosotros vamos a tener para unir el oxígeno con hemoglobina va a ser de 1.35 mililitros de oxígeno por gramo de hemoglobina. Y si nosotros recordamos, en nuestra sangre tenemos aproximadamente 15 gramos de hemoglobina, ¿no? Que eso sería como lo fisiológico. Entonces, nuestro transporte máximo de oxígeno va a ser de 20.3 mililitros de oxígeno por decilitro de sangre, que es lo que veríamos aquí en el punto A, que sería en la sangre arterial. Ahora, la diferencia en los tejidos periféricos o metabólicamente activos que estamos viendo aquí es que la capacidad pues, de transporte de hemoglobina va a disminuir aproximadamente hasta 17 mililitros de oxígeno por decilitro de sangre. Y aquí estaríamos nosotros hablando en un estado pues, de los tejidos periféricos. Entonces, esta diferencia que se da entre este punto y entre este punto, la diferencia AB del contenido de oxígeno, es realmente toda esta cantidad de oxígeno que nosotros movemos entre tejidos, es decir, de mi sangre arterial, lo que pasa a mi tejido y lo que regresa hacia mis capilares venosos. Ahora, de estos 4.7 mililitros por decilitro que nosotros intercambiamos entre sangre arterial y los tejidos, que estamos acá. Ajá. Esto realmente cubre las necesidades que nosotros tenemos metabólicamente de oxígeno. Aproximadamente la necesidad metabólica del oxígeno se acerca a los 250 mililitros de oxígeno por minuto. Y si nosotros analizamos esto, que serían estos 4.7 mililitros de oxígeno en un decilitro de sangre, y si lo multiplicamos por el gasto cardíaco, nosotros podemos ver que esta cantidad de oxígeno que nosotros movemos entre tejidos es suficiente para poder cubrir las necesidades básicas de nuestro metabolismo, ¿no? Bueno, ustedes pueden ver que aquí se queda en 235 y aquí está en 250, ¿no? Como que nos faltarían ahí unos 15 mililitros de oxígeno, pero pues recuerden que nuestro sistema tiene mecanismos compensadores, ¿no? Como aumento de la frecuencia cardíaca o incluso puede llegar a liberar una mayor cantidad de oxígeno en los tejidos periféricos. Ahora,
Escríbanme en el chat o imagínense la siguiente situación. Alguna persona que esté haciendo deporte, ¿qué cambios creen que pasen en su cuerpo, metabólicamente hablando? Creo que no puedo ver el chat. No sé si hay alguna pregunta, Omar, porque no me aparece el chat. Me parece que Juan solo dijeron que se podía repetir lo de la unión tensa y relajada. Ah, sí, ok. Bueno, vamos para allá. Ok. Imagínate que tu molécula de hemoglobina, que es esta, o sea, va a tener dos estados, un estado tenso y un estado relajado. Cuando hablamos de un estado tenso, la molécula o la hemoglobina como tal no va a ser afín al oxígeno, por lo tanto no va a poder captar suficiente cantidad de oxígeno, mientras que en un estado relajado la afinidad va a aumentar. Es por eso que la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina tiene esa forma de esa itálica, ya que al nosotros ir aumentando paulatinamente las concentraciones de oxígeno, esa tensión va disminuyendo y se va transformando hacia un estado relajado. Ahora, esto se da porque el oxígeno, al unirse en las cadenas globínicas, se unen con ciertos residuos de histamina. Imagínate que el oxígeno como tal va a empezar a empujar esos residuos hacia abajo y va a hacer un cambio conformacional, el cual vaya a relajar a mi molécula de hemoglobina. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Y si puedes repetir lo de la curva de la hemoglobina. Sí. Por favor, gracias. Es que no sé por qué no me deja ver el chat. Raíz. Bueno. Esta es mi curva de disociación de oxígeno-hemoglobina, que es lo que hablábamos antes. Imaginen que en este punto yo voy a estar en un estado tenso y por lo cual pues no voy a tener afinidad para el oxígeno. Y en este punto yo voy a sufrir una transición hacia un estado relajado. Es por eso que esta curva viene así y se hace como sigmoidea, ya que al irse uniendo molécula tras molécula tras molécula, va permitiendo una mayor relajación de mi molécula de hemoglobina. Ahora, como les había mencionado, el transporte o la cantidad máxima de oxígeno que va a unirse a la hemoglobina normalmente va a ser de 20.3 mililitros de oxígeno por decilitro de sangre. Eso es lo que normalmente tienen 100 mililitros de sangre de oxígeno, 20.3 mililitros. ¿De dónde sale este 20.3? Pues normalmente la capacidad de oxígeno de unirse a la hemoglobina es de 1.35 mililitros de oxígeno por gramo de hemoglobina. Y nosotros tenemos 15 gramos de hemoglobina por decilitro de sangre. Entonces, si usamos esta operación, lo que nos va a salir es esto precisamente, los 20.3 mililitros de oxígeno por decilitro de sangre. A diferencia de la sangre venosa, la cual, pues, por obvias razones, pierde libera mayor cantidad de oxígeno en los tejidos periféricos y llega a tener un contenido de oxígeno de 17 mililitros de oxígeno por decilitro de sangre. Este es en la parte de los capilares venosos. Ahora, esta diferencia que hay entre A y D, estos 4.7 mililitros por decilitro de oxígeno va a ser lo que nosotros vamos a mover entre los tejidos. Es decir, cuando mi sangre llega hacia el tejido periférico, no libera todo el oxígeno que tiene, sino que solo va a liberar 4.7 mililitros por decilitro, aproximadamente 25% de todo el oxígeno que está cargada mi hemoglobina. Ahora, estos 4.7 mililitros de oxígeno por decilitro en realidad son suficientes para abastecer nuestras necesidades metabólicas basales, ya que nuestro cuerpo solo necesita 250 mililitros de oxígeno por minuto. Y si nosotros multiplicamos estos 4.7 mililitros de oxígeno por decilitro de sangre por el gasto cardíaco, que es aproximadamente de 5 litros por minuto, nosotros tenemos un consumo de 235. Y como les mencionaba, pues tal vez este 235 se quede corto, no estos 250, pero ciertos mecanismos compensadores nos ayudan a regular o a aumentar la liberación de oxígeno. Para empezar, pues podemos aumentar el gasto cardíaco
y posteriormente en los tejidos periféricos puede haber una mayor retención de oxígeno. ¿Ok? ¿Alguna duda extra? No, Juan, creo que ya no, todo bien. Ya podemos continuar. Gracias. Ninguna duda con los tipos de hemoglobina, porque luego eso viene en sus exámenes, ¿eh? Bueno, hay un spoiler. Preguntan cuáles son los tipos de hemoglobina patológica. Pues hay muchos tipos de hemoglobinas patológicas, pero pues el más frecuente es esta, la hemoglobina S. O sea, como les mencionaba, pues suele ser un intercambio de un aminoácido de valina por glutamato. Esto ocurre en la cadena beta. O sea, si se acuerdan, en la hemoglobina A tenemos dos cadenas alfa y también dos cadenas beta. En la hemoglobina S, lo que va a ser afectada va a ser principalmente la cadena beta. Y este cambio de aminoácidos va a hacer que la proteína se distorsione, digamos que se vuelva un poco más rígida. Incluso algunos, bueno, si lo llegan a leer, menciona como que se cristaliza. Entonces, al cristalizarse no permite que mi eritrocito sea tan deformable, y cuando se trata de deformar en alguna zona, pues estas proteínas, digamos que van a romper la membrana y pues obviamente nos van a dar ciertos cuadros, ¿no? Como dolor, insuficiencia renal, hemorragia retiniana, porque pues finalmente nos van a condicionar estados procoagulantes y anemia por la baja cantidad de eritrocitos. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? Omar. Creo que ya no hay blanco. Bueno, pues quería hacer una actividad, pero creo que ni siquiera funciona el chat. Entonces, pues me voy a brincar esto y nos vamos a ir directamente a qué situaciones afectan la curva de disociación de oxígeno y hemoglobina. Todos estos factores, bueno, no se lo voy a hacer. Ok. Imagínense que una persona deportista o una persona cualquiera va a empezar a hacer deporte. Como nosotros sabemos, nosotros vamos a necesitar ciertas moléculas energéticas, las cuales nos ayuden a incrementar nuestros movimientos, a aumentar nuestro metabolismo, ¿no? El cual va a ser el ATP. Este ATP, ¿de dónde va a provenir? Pues de muchas partes, ¿no? De la glucólisis, de la proteólisis, de la lipólisis, en fin. Finalmente, los residuos que vamos a tener del ATP van a ser el dióxido, el CO2, pero al mismo tiempo, al ser tejidos metabólicamente activos, nosotros vamos a tener un aumento en la temperatura corporal. Y si también recuerdan, el dióxido se puede disociar en bicarbonato e hidrogeniones. Por lo tanto, pues todos estos factores, estos tres principales factores, van a ser los cuales me van a afectar a mi curva de disociación de oxígeno y hemoglobina. El dióxido, la temperatura y la concentración de hidrogeniones. Vamos a empezar con la temperatura. La temperatura, cuando hay un aumento de la temperatura, se dice que hay un cambio conformacional en estas cadenas de globina, las cuales disminuyen la afinidad entre el oxígeno y la hemoglobina. Y este aumento de la temperatura va a provocar que mi curva de disociación de oxígeno-hemoglobina se desplace hacia la derecha. ¿Ok? Es decir, si está aquí a 37 grados y aumenta a 41 grados, se va a venir para acá. ¿Para qué? Pues para liberar más oxígeno a los tejidos metabólicamente activos, los cuales van a necesitar una mayor cantidad de oxígeno para poder llevar a cabo sus procesos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una disminución en la temperatura? Es decir, un tejido que no está metabólicamente activo y que no necesita tanta cantidad de oxígeno, pues obviamente esta curva de afinidad se va a ir hacia la izquierda. ¿Ok?
Entonces ya vimos el primer factor que altera la curva de disociación del oxígeno con la hemoglobina. Al aumentar la temperatura, hay un cambio conformacional en las proteínas, los cuales disminuyen la afinidad del oxígeno por la hemoglobina y se va a la derecha la curva. Al disminuir la temperatura, se va a la izquierda. Es totalmente lo contrario. Ahora, vámonos con los ácidos. Como les mencionaba, en un tejido metabólicamente activo, lo que aumenta la concentración de dióxido de carbono como desecho de todas estas reacciones para producir ATP. Y por lo tanto, si recuerdan, ese dióxido se puede disociar, o más bien se puede hidratar y formar ácido carbónico, y del ácido carbónico disociarse en bicarbonato más hidrogeniones, ¿no? Que al final de cuentas, pues nos disminuirían el pH. Ahora, aquí tenemos la concentración de dióxido. En un tejido metabólicamente activo, lo que va a pasar es que la curva se va a ir hacia la derecha. ¿Para qué? Pues para proporcionar una mayor cantidad de oxígeno. Y en un tejido, digamos que no está metabólicamente activo o que tiene una baja concentración de dióxido, mi curva se va a ir hacia la izquierda. ¿Por qué? Pues porque ese tejido no está necesitando ese oxígeno y por lo tanto pues no lo va a sustraer de la hemoglobina. Y ocurre lo mismo con los hidrogeniones. Los hidrogeniones cuando se unen en la molécula de la hemoglobina, como que igual producen cambios conformacionales y esto hace que liberen moléculas de oxígeno. Entonces, si aumentan mis concentraciones de hidrogeniones, lo que va a pasar con el pH es que se vuelve más ácido, es decir, disminuye y libera mayor cantidad de oxígeno. Algo que se me estaba pasando es mencionarles el efecto Bohr, el cual pues, se debe a la disminución de la afinidad del oxígeno por la hemoglobina en altas concentraciones de dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, el efecto Bohr aumenta la liberación de oxígeno gracias a un aumento en la concentración del dióxido de carbono. Y finalmente tenemos el dióxido de carbono. El dióxido de carbono igual va a producir cambios conformacionales en la molécula de hemoglobina. Si ustedes recuerdan, pues en nuestras cadenas alfa y nuestras cadenas beta, nosotros vamos a tener grupos aminoterminales, es decir, estos grupos aminos, este y este. Estos normalmente se pueden, digamos como que están en equilibrio hasta que llega nuestro CO2. El CO2 lo que va a hacer es que va a desplazar un átomo de hidrógeno y va a formar estos compuestos, los cuales van a ser conocidos como compuestos carbaminos. Estos compuestos carbaminos igual producen ciertos cambios conformacionales en hemoglobina y por lo tanto aumentan la liberación de oxígeno, como estamos viendo en esta ecuación. Aquí tenemos oxígeno unido a la hemoglobina y cuando se suma el CO2, lo que va a hacer es que se forma mi compuesto carbamino, pero al mismo tiempo libero oxígeno. ¿Ok? Igual, ante un aumento en la concentración de dióxido de carbono, lo que va a pasar con mi curva de disociación de oxígeno y hemoglobina es que se va a desplazar hacia la derecha. Y cuando yo tengo una baja concentración de oxígeno, esta curva se va hacia la izquierda. Entonces, todas estas situaciones, las cuales me propician un aumento en los requerimientos metabólicos de mis células, van a desplazar la curva hacia la derecha. Y todos aquellos que pues no condicionen estos cambios o estas demandas de oxígeno los van a desplazar hacia la izquierda. ¿Ok? ¿Alguna duda con esta curva? ¿O qué factores desplazan hacia dónde? ¿Preguntas? Omar. Todo bien al parecer. Va. Ahora, seguramente también habrán leído algo del 2,3-difosfoliserato. Finalmente, este 2,3-difosfoliserato es una molécula que se produce en la glucólisis. Lo que va a hacer el 2,3-difosfoliserato, como estamos viendo en esta imagen, es que se va a unir entre las cadenas beta. Digamos que se va a anclar ahí y lo que va a hacer es que va a disminuir la afinidad del oxígeno por la hemoglobina.
Entonces, este 2,3-difosfoglicerato puede aumentar en 3 condiciones: en anemia, en hipoxia crónica o en la adaptación a grandes alturas, ya que en estas 3 condiciones lo que aumenta es una necesidad en el oxígeno de las células, lo cual me lleva a una glucólisis. Y esa glucólisis, pues, es la que aumenta el 2,3-difosfoglicerato. Este 2,3-difosfoglicerato, al aumentar la concentración, va a desplazar mi curva de disociación de oxígeno-hemoglobina hacia la derecha. Y cuando hay una baja concentración de este 2,3-difosfoglicerato, la curva se va a ir hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces ya vemos que el aumento de la temperatura, el aumento del dióxido de carbono, el aumento en la concentración de hidrogeniones, lo cual me propicia una disminución en el pH, y el 2,3-difosfoglicerato va a desplazar mi curva de disociación de oxígeno-hemoglobina hacia la derecha. Ahora, aquí en esta imagen nosotros podemos ver todos esos efectos aditivos de cada una de estas sustancias. Por ejemplo, aquí tenemos una molécula de hemoglobina pura, que está solita, y nosotros le agregamos primero el dióxido de carbono, ¿no? Vemos cómo esta curva se desplaza hacia la derecha. También vemos el papel del 2,3-difosfoglicerato, cómo desplaza esta curva hacia la derecha. Y finalmente, si nosotros mezclamos estos dos, pues va a seguir desplazando más la curva hacia la derecha. Finalmente, esto es lo que nos refleja nuestra sangre entera, ¿no? Que la curva puede estar ligeramente desviada hacia la derecha, a diferencia de que estuviera la hemoglobina pura, ya que pues, nuestros tejidos son metabólicamente activos y producen todos estos desechos, ¿no? El 2,3-fosfoglicerato, el dióxido de carbono y, como ya he mencionado, el aumento de la temperatura. Ahora, a diferencia del 2,3-difosfoglicerato, el cual aumenta la liberación de oxígeno o disminuye la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, nosotros vamos a tener otras situaciones patológicas, como la intoxicación por dióxido de carbono, la cual pues suele ser común en el estado de Puebla, ¿no? Más que nada por la región de los volcanes. Hay que recordar que el dióxido de carbono se produce por la combustión incompleta de materiales orgánicos, entre ellos pues la leña o el carbón. Y lo que va a hacer este dióxido de carbono es que va a aumentar la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Esta intoxicación o la toxicidad del dióxido se da por 2 principales acciones. La primera, pues disminuye los sitios de unión del oxígeno, y la segunda es que disminuye la liberación. Es decir, esos sitios de unión que estaban destinados para el oxígeno, el llegar el dióxido de carbono los va a ocupar, pero al mismo tiempo de ocuparlos, lo que va a hacer es que va a aumentar la afinidad de las moléculas de oxígeno que ya estaban previamente unidas a la hemoglobina, por lo cual va a disminuir su liberación. Es lo que estamos viendo en esta gráfica, ¿no? Aquí vemos como una curva ascendente primero, que sería la parte que las moléculas de oxígeno ocupan en la estructura de la hemoglobina, y posteriormente sería el otro efecto tóxico, que sería la disminución de la liberación. Al final de cuentas, lo que va a producir la intoxicación por dióxido de carbono es que va a desplazar a mi curva hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, porque va a aumentar la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Entonces, pues acuérdense, ¿qué me desplaza la curva hacia la derecha? El aumento de la temperatura, el aumento del 2,3-difosfoglicerato, el aumento del dióxido de carbono, la disminución de hidrogeniones, el aumento de hidrogeniones y la disminución del pH. ¿Qué me desplaza la curva hacia la derecha? Pues principalmente el monóxido de carbono y todo lo contrario a lo demás, ¿no? Una disminución de la temperatura, una disminución en la concentración de dióxido de carbono, una alcalinización del pH, etc. ¿Dudas en lo de la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina? Bueno, hay algunas preguntas, te las leo, ¿va? Dice, la primera, ¿una disminución en la afinidad igual implica que menos oxígeno se va a poder unir a la hemoglobina? Sí. Pues sí, a ver, ¿puedes repetírmela, por favor? Una disminución en la afinidad, ¿a que menos oxígeno unir a la hemoglobina? De nuevo, es que como que el internet se anda cortando.
una disminución en la afinidad igual implica que menos oxígeno se va a poder unir a la hemoglobina. Sí, sí, o sea, al disminuir la afinidad, creo que ya va a ser o sea, al disminuir la afinidad, yo propicio una mayor liberación de oxígeno. Pero igual, esa mayor liberación de oxígeno, al final de cuentas, lo que va a hacer al disminuir la afinidad es que tampoco se puede unir tanto oxígeno a mi, a mi hemoglobina. Ok, te sigo leyendo las otras preguntas. ¿O tienes tu celular a la mano, Juan, para que te las envíe por Sí, chat? mejor mándamelos por ahí porque se Ah, cansa vale. corto, Un segundo por más. favor. Está muy feo mi internet. Mm. Dice, la hipertermia, aumento de oxígeno, lo desplaza hacia la derecha. Lo contrario ocurre en disminución de oxígeno e hipotermia, ¿no? De hecho, en la hipertermia sí hay un aumento bueno, hay un desplazamiento hacia la derecha, y en la hipotermia, que sería lo contrario, habría un desplazamiento hacia la izquierda. En cuanto al aumento en la concentración de oxígeno, pues de hecho habría un desplazamiento hacia la izquierda, ahí sería lo contrario, y al haber una disminución del oxígeno sería a la derecha, porque al disminuir la concentración de oxígeno, pues podemos inferir que hay un aumento en el dióxido de carbono, ¿no? Eh, ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué factores Sí. movían la curva hacia la izquierda? O sea, todo lo contrario. Cuando disminuyes la temperatura, cuando disminuyes la concentración de dióxido, cuando disminuyes la concentración de los hidrogeniones, lo cual te aumentaría el pH, es decir, lo haría más alcalino, y un aumento en la concentración del monóxido, ya que aumentas la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. ¿Alguna otra? Solo eran esas tres. Omar. Ya te mandé otra. Va. ¿Qué trascendencia tiene el desplazamiento de la curva de disociación en la fisiología de la respiración? Pues la trascendencia es que esta curva nos explica qué fenómenos afectan pues la afinidad del oxígeno y la hemoglobina como tal. Es lo que les mencionaba, en un tejido metabólicamente activo, lo que va a necesitar es una mayor cantidad de oxígeno, una mayor demanda. Por lo tal, pues está lo mismo, pues, el aumento de la temperatura, el aumento del dióxido y la disminución del pH va a hacer que extraiga una mayor cantidad de oxígeno, y eso desplaza la curva hacia la derecha. Por ejemplo, algunos estados fisiopatológicos. En la tirotoxicosis o tormenta tiroidea hay un aumento en la concentración de hormonas tiroideas T3 y T4, principalmente T3 activa, lo cual aumenta el metabolismo de las células como tal. Y de esa patología lo que va a provocar es que se aumente el requerimiento de oxígeno y por lo tanto se desplace la curva hacia la derecha. ¿Ok? Y por ejemplo, otro ejemplo trascendente que considero yo es esto del dióxido de carbono, del monóxido de carbono, porque pues al haber una intoxicación por este gas, lo que va a hacer es que la curva se desplaza hacia la izquierda, ya que aumenta demasiado la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. De hecho, el tratamiento para la intoxicación por monóxido de carbono es someter al paciente a saturaciones de oxígeno de hasta el 100%, o dependiendo de la gravedad, pues incluso meterlos a cámaras hiperbáricas para intentar que el oxígeno, que esté en una concentración demasiado alta, pues desplaza el monóxido de carbono y pueda así pues ya liberar oxígeno a los tejidos y pues el paciente no fallezca. ¿Alguna otra pregunta?
Mm, No, ya no hay preguntas, Juan. Ya puedes continuar. Gracias. va, bien. Bueno, ya. La verdad es que vamos a acabar demasiado rápido, creo. Y vamos a terminar con el transporte de el dióxido de carbono. El transporte de dióxido de carbono, a diferencia del transporte de oxígeno, pues tiene diferentes formas en las cuales nosotros lo vamos a poder transportar. Entre ellos, pues el dióxido puede estar disuelto, puede formar ácido carbónico, puede formar bicarbonato, carbonato, compuestos carbaminos. El dióxido de carbono, cuando está disuelto en la sangre, normalmente representa el 5% de todo el dióxido de carbono en el cuerpo. La verdad, pues es muy poco. También los compuestos carbamino, los cuales ya hablamos previamente, ¿no? Que se forman en los grupos amino, en las proteínas, pues igual va a tener aproximadamente un 5% de todo el dióxido de carbono total. Y también vamos a tener otros tipos de compuestos, como el ácido carbónico. Si recuerdan, el ácido carbónico se daba por la acción de la anhidrasa carbónica, ¿no? Que tenemos agua, H2O, más dióxido de carbono. Es decir, se hidrata el dióxido de carbono y forma precisamente el ácido carbónico. Y posteriormente la anhidrasa carbónica lo que vuelve a hacer es formar bicarbonato y iones de hidrógeno. La cantidad de dióxido de carbono que se transporta en forma de ácido carbónico es igual despreciable, es casi nula, ya que la mayoría se va hacia bicarbonato. Y en el caso de los carbonatos, pues son compuestos de carbono, los cuales suelen reaccionar mucho con hidrógeno y por lo cual pues también su presencia es despreciable. Y también se transforman en ácido carbónico, en bicarbonato. Entonces, el bicarbonato puede tener tres orígenes. La conversión o la transformación del ácido carbónico, la hidratación del dióxido de carbono con un grupo hidroxilo o los carbonatos con un hidrogenio. Esas son nuestras tres fuentes principales para formar bicarbonato. ¿Ok? Entonces, si en el examen les preguntan cuál es la principal forma en la que se transporta el dióxido de carbono, pues es el bicarbonato. Ahora, este tipo de transportes varía entre la sangre arterial y entre la sangre venosa, que es lo que vamos a ver en esta tabla. Aquí tenemos la parte arterial, esta es la parte venosa mixta, esta es la parte arterial, esta es la parte venosa mixta. Y si recuerdan, normalmente en la parte arterial nosotros tenemos una presión de dióxido de hasta 40 milímetros de mercurio y aumenta en la sangre venosa mixta 46 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Pues porque esta sangre venosa ya fue recogiendo dióxido de carbono y por lo tanto pues aumenta la concentración de este gas en la sangre venosa. Ahora, esta diferencia, que es esta realmente, que sería esta, nosotros vamos a ver que la mayor parte de todo ese dióxido, digamos, que se toma de los tejidos, se va a transportar principalmente en forma de bicarbonato. La segunda forma más frecuente en la que se va a transportar es en forma de carbamino y lo menos frecuente va a ser en dióxido disuelto. ¿Por qué carbamino? Pues porque la hemoglobina también tiene un papel de amortiguador y precisamente en las cadenas alfa y las cadenas beta va a formar estos grupos carbamino, funcionando así como un amortiguador. Ahora, ¿cómo se va a formar este bicarbonato? Pues imagínense que aquí tengo mi dióxido en mis tejidos, ¿no? En un tejido metabólicamente activo, esta es mi membrana endotelial, y lo que va a hacer el dióxido es que va a difundir libremente hacia mi capilar, que va a estar acá. En el capilar va a tener dos destinos. Se puede ir en el plasma o se puede ir al interior de la célula. En el plasma, aproximadamente el 11%, de todo este dióxido que se absorbe, que sería de todo el 11% de todo ese dióxido va a ir en el plasma. De ese 11%, el 6% va a ir disuelto, la verdad, pues es muy poco, menos del 1% va a producir compuestos carbaminos y el 5% va a sufrir estas reacciones de hidratación del dióxido para formar bicarbonato. ¿Ok?
Pero aquí lo que me interesa es realmente lo que ocurre en mi célula. ¿Por qué? Porque este CO2 va a entrar a través de acuaporinas tipo 1 o incluso a través de proteínas como el grupo RH y se va a concentrar dentro de mi célula. Dentro de mi célula igual va a tener los mismos tres destinos. Se puede ir disuelto, puede formar grupos carbamino y es donde aquí actúa la hemoglobina como un amortiguador, porque el dióxido de carbono se une a los grupos amino y pues amortigua, ¿no? Este ácido. Y lo más importante es que va a formar bicarbonato. El 64% de todo este oxígeno que entró a mi célula a través de la anhidrasa carbónica va a formar el bicarbonato. Y este bicarbonato va a ser intercambiado a través de este intercambiador llamado AE1 hacia el exterior de mi célula con un ion cloro. ¿Ok? Este efecto es el que en el boron llaman efecto Hamburger. Y aquí nos explica por qué pues, la mayor parte de todo el dióxido que nosotros recogemos en nuestros tejidos periféricos se transporta en forma de bicarbonato. Es precisamente por esta acción en la anhidrasa carbónica intracelular y el intercambiador clorobicarbonato. ¿Alguna duda con esto? Juan, hay una pregunta. Que si puedes repetir lo del dióxido en la célula. Sí, claro. O sea, aquí tengo mi dióxido de carbono. Bueno, tengo el dióxido en mi célula, ¿no? En mis tejidos periféricos. El dióxido va a ingresar a través de la membrana endotelial hacia el espacio intravascular. En el espacio intravascular, yo tengo de dos. O se va en el plasma o se mete a la célula. Cuando se va al plasma, normalmente es la menor parte de dióxido que yo extraje de mis tejidos, el 11%. De ese 11%, 6% se va disuelto, menos del 1% forma grupos carbaminos y el 5% sí produce bicarbonato, pero es muy poco. Y si se dan cuenta aquí, la mayoría dice que se transporta en bicarbonato. Y eso es principalmente el papel de la célula. Este dióxido de carbono que entró a la célula, que es la mayor parte, el 89%, el 4% se va disuelto, el 21% es amortiguado por la hemoglobina y el 64% es transformado gracias a la anhidrasa carbónica en bicarbonato. Finalmente, este bicarbonato es el que va a salir fuera de mi célula hacia el espacio intravascular y va a ser intercambiado por un ion cloruro. Y este efecto es el que se llama efecto Hamburger, como de hamburguesa, así, Hamburger. Y ahora sí, este bicarbonato que sale al exterior de mi célula es lo que nos va a explicar el por qué la mayor parte del dióxido de carbono que yo extraigo de los tejidos se va a transformar en forma de bicarbonato, que sería esto. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Dudas, dudas. Creo que ya no hay dudas, Juan. Va, o sea, prácticamente ya acabamos. Y finalmente les voy a hablar del efecto Handel. Este efecto Handel es como lo inverso al efecto Born. Bueno, si recordamos, pues el efecto Born es por ejemplo, en un escenario de acidosis respiratoria, al disminuir el pH, lo que aumenta es, o lo que pasa es un desplazamiento de la curva de disociación de oxígeno y hemoglobina hacia la derecha, ¿no? ¿Esa qué traducción tiene? Pues que a una mayor actividad metabólica, lo que va a necesitar mi tejido es una mayor cantidad de oxígeno para poder trabajar bien. Bueno, pues el efecto Haldane es como lo contrario, ya que cuando hay una mayor concentración de dióxido, va a disminuir la afinidad del oxígeno, es decir, a una mayor concentración de CO2. Lo que va a propiciar es una disminución
en la presión de oxígeno en los tejidos. ¿Ok? Es lo que vemos pues en estas curvas. Ay, se me movió. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo una hemoglobina que no está saturada de oxígeno? Pues vemos que va a tener una alta afinidad o una alta concentración de dióxido de carbono. Conforme yo aumento la saturación de mi hemoglobina, lo que va a pasar es que esta curva se va a ir hacia abajo. Incluso llegando aquí, ¿no? Como a lo fisiológico, que sería el 97.5% de hemoglobina saturada, pues incluso se va a ir más abajo. Entonces, este efecto Haldane nos explica el por qué cuando aumento mi concentración de dióxido, disminuye la presión de oxígeno en la hemoglobina. Prácticamente es lo inverso al efecto Bohr. Bueno, creo que eso sería todo. La verdad es un tema muy breve. Esta fue la bibliografía que yo utilicé. Y pues eso sería todo, chicos. Les deseo mucho éxito ahorita en su parcial y espero que esta plática les haya servido. No sé si tengan alguna duda antes de acabar la sesión y puedan ir a descansar. Juan, hay una, dice, ¿cuáles eran los métodos de transporte del dióxido? Oxígeno disuelto, bicarbonato y compuestos carbaminos. Como habíamos mencionado, los ácidos, el ácido carbónico y el carbonato finalmente lo que van a hacer es que se van a transformar en bicarbonato y el dióxido y los compuestos carbaminos pues prácticamente son despreciables. Eso es en la sangre arterial. Ahora, cuando nos vamos del lado de la sangre venosa, digamos que va a haber un efecto de predominio de los efectos carbamino más que el dióxido disuelto. Y este predominio, si se dan cuenta acá, se debe a la amortiguación gracias a la hemoglobina, que es lo que estamos viendo en esta imagen. Que aquí la hemoglobina forma estos compuestos carbaminos y amortigua la acción del dióxido de carbono. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Dice, ¿hacia dónde iba la curva cuando aumentaba el oxígeno? Cuando aumenta la concentración de oxígeno, hacia la izquierda. Bueno, hacia la izquierda. ¿Alguna otra duda? ¿Podrías repetir el efecto hamburger? Sí. Es este. Ante un aumento en la concentración de dióxido, yo disminuyo la cantidad de oxígeno en la sangre. Es lo que les decía aquí, ¿no? Si yo tengo una sangre que no tiene Juan, oxígeno. ¿El qué? el hamburger. Perdón. El efecto hamburger, pues es este intercambiador. Es este. El efecto hamburger, si lo checan en el Bohr, les va a decir que se produce, bueno, es un aumento de la concentración intracelular de bicarbonato debido a la acción de un intercambiador, que es el intercambiador AE1, que intercambia un ion cloruro por un ion bicarbonato. Y lo que hace este efecto es que aumenta la cantidad de bicarbonato en el plasma. Y es lo que nos explica por qué de todo el oxígeno que nosotros recogemos de los tejidos periféricos, la mayoría se va a transportar en forma de bicarbonato. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Recording stopped. No, Juan, me parece que ya no hay dudas. Ya. Bueno, pues entonces eso sería todo. Les repito, les deseo éxito en su examen, que creo que es el sábado. Y que pasen buena noche y descansen, chicos. Hasta luego.